Bienvenidos a este podcast, somos Nicolás y Javier y vamos a estar repasando, charlando algunas ideas clave sobre la escuela sabática. Vamos a encontrarnos todas las semanas, así que te invitamos a que puedas compartir con nosotros, que puedas sumarte mientras haces alguna actividad física, en la casa, lo que sea. Queremos invitarte a que puedas relacionarte e interactuar con nosotros a través de estas ideas que tenemos. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast. Este trimestre estamos hablando del libro de Efesios. Esta semana puntualmente vamos a estar charlando sobre cómo nos rescata Dios. No sé si alguna vez presenciaste un rescate, pero es impresionante ver cómo una persona que estaba quizá en la escuela sabática presentaba un caso de una niña que se había caído en un pozo y que después de 72 horas recién la pudieron rescatar. Parece como una locura. Parece impresionante y me imagino a todas las personas que estaban ahí como muy felices, muy contentos de poder ver finalmente a esa niña fuera de ese pozo. Así es. Y así como contabas vos, la escuela sabática de esta semana se llama justamente Cómo nos rescata Dios. Y yo justamente pensaba en eso, en tipo, siempre las historias de rescate son como muy valoradas, son como muy como hypeadas, podríamos decir, como valoradas por la gente, las sigue mucha gente. Y yo me Sí, acuerdo, ¿te porque acordás tiene el de también un componente emocional muy fuerte. ¿te acordás la de los mineros de Chile? Sí, es Yo una no. historia tremenda. Incluso hay una película, para los que no la vieron, es una película tremenda, creo que se llama Los 33, estamos vivos los 33 o algo así. Y es, bueno, a mí me hizo llorar. Pero es impresionante la Bueno, historia. es que el mundo entero estaba pendiente a eso. Y yo me acuerdo que era una colaboración mundial para poder sacarlo de ahí. Estaba en todos los medios de la televisión. Había un conteo regresivo. Era como un montón. Y claro, cuando salieron ellos, me acuerdo la fiesta que era. No había medio que no lo haya cubierto. Y claro, las historias de rescate realmente son muy, muy lindas cuando hay un final feliz. No sé si vos viste, ayer, creo, a ver, sí, puede ser ayer o antes de ayer o hoy, pasó esta noticia de un náufrago australiano que lo encontraron después de 3 meses con su perrito. No, no sabía nada de eso. Bueno, hoy apareció también en todos los medios porque al final lo rescataron. Y claro, lo interesante era que estaba junto con el perrito. Así que Pablo, en el libro de Efesios, también nos cuenta acerca de la historia de un rescate, pero la historia del rescate más importante de toda la humanidad. La historia del rescate de Dios hacia la humanidad. Exactamente. Así que la escuela sabática nos da como un panorama del capítulo número 2 y algunos otros versículos acerca del mismo tema. Pero ¿qué te parece si empezamos pensando en esta frase o en esta idea que da Pablo constantemente en el capítulo 2, que es lo terrible del pecado o lo hundidos que el ser humano está en el pecado? Sí, hablaba como una frase, resumiéndolo en una frase, decía que estábamos muertos. Estábamos muertos por el pecado. Pensaba yo que hubo un tiempo también en donde, bueno, qué sé yo, cuando uno piensa en un muerto vivo, ¿en qué pensás vos? En un zombie. En un zombie. A todos nos pasa lo mismo y todos los oyentes nos estarán escuchando y se les ocurre lo mismo, en un zombie. Aparecieron un montón de películas de zombies, series de zombies, de todo de zombies y de alguna manera es como que Pablo nos habla y nos transmite la idea de que todo aquel que vive esclavo del pecado, que todavía no vio la luz que vieron los efesios ya a través de Cristo, es un muerto vivo. Sí, como que Y yo, no puede vislumbrar esa vivencia, esa experiencia que nos da saber acerca de Jesús. Es como si estuviéramos caminando sin un rumbo, sin tener sentido nuestra vida. Y cuando miramos y vemos esa luz es como, bueno, ok, ahora tiene sentido todo esto. Antes estaba claro, muerto, pero ahora puedo ver la luz y puedo ver esa claridad que Jesús me quiere transmitir. y yo digo que interesante
cómo nos afecta, o pensaba cómo nos afecta a lo largo de nuestra vida. O sea, en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿qué diferencia hay entre una persona que está muerta pero viva y alguien que tal vez, como nosotros, que hemos recibido y aceptado a Jesús con nosotros? Sí, ¿cómo sería eso? Pensaba en algunas ideas, como por ejemplo, toda persona que está muerta en el pecado, podríamos decir, como Pablo lo describe, vive esclavizado en un mundo trascendente, o sea, en un mundo material y que solo puede percibir él con su propio sentido. Eso hace que el camino que uno recorre en la vida tenga sentido única y exclusivamente hasta lo que él puede sentir, percibir y nada más. Claro, y eso, Y es como un poquito triste, ¿eh? claro, y uno que quizá conoció el Evangelio, conoció lo que Dios quiere hacer con nosotros y el sacrificio de Jesús, parece como, mirándolo desde este lado, parece como una vida muy superflua, como algo que no tiene Claro, sentido, totalmente. como algo que hacia dónde vas caminando, amigo, que no tiene rumbo tu vida, es como no tenés muy claro qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, seguís como a la manada. Claro, además eso te da un montón de paz, porque otro de los puntos en los cuales yo pensaba era que cuando Pablo dice condenados, cuando están esclavizados, claro, ellos están esclavizados en pensar de que la vida es una, acá en la tierra, que tenés 80 años tal vez para disfrutarla, 90 años, 100, 120, vayas a saber en lo que vivas. Y lo más interesante es que si vos naciste tal vez de una manera o en un mundo, eh, en unas condiciones socioculturales, económicas, desfavorables, o sea, tal vez no tuviste padre, tal vez no naciste sin hogar, o tuviste estas circunstancias, prácticamente están condenados a eso. Y es como su único paso por la tierra va a ser condenado por eso. Y ya está, y se termina todo. Sí, Y es como muy terrible, es muy triste. sí, como que nada tiene sentido, o sí tiene sentido, pero desde el punto de vista humano, sin Claro, tener en cuenta la dimensión divina, sin tener en cuenta que Dios quiere salvarnos y quiere rescatarnos. Porque también pudiste haber nacido en condiciones desfavorables, pero pudiste remarla, como decimos, y capaz que pudiste sí, salir de esas condiciones. Pero aún así, no recibiste eso que Dios quiere para vos. Y aún así estás claro. caminando sin rumbo. Totalmente, que yo creo que el sentido, por ejemplo, es algo tan importante, y únicamente se desarrolla de la mejor manera cuando conocemos que nuestro sentido en la tierra tiene que ver con Dios. Tiene que ver con algo que es intrascendente, que es superior a nosotros. Cuando uno cree solamente en las circunstancias que uno puede sentir, percibir y demás, se genera una impotencia terrible porque uno no entiende las circunstancias y empiezan a aparecer mil porqués. Cuando nosotros, como cristianos, no nos interesa el porqué, porque termina perdiendo sentido un poco lo que hay en la tierra, lo que sucede en la tierra, porque sé que en el cielo hay restauración, que en el cielo está mi hogar principal, que mi vida y la eternidad se va a desarrollar en el cielo. Entonces como cambia muchísimo. Lo que Pablo está queriendo decir es como todos aquellos están sufriendo esa capacidad o esa condición de muertos vivos, de zombies, y nosotros no nos olvidemos que estamos en esa posibilidad de disfrutar, de poder tener sentido, de poder disfrutar del cielo y de todas las promesas y las bendiciones que Jesús nos dio. ¿Cuántas veces quizá en nuestra vida hemos sido como los efesios también? Caminando sin rumbo, Mm, caminando sin tener en cuenta, sin tener claro que esto que vos decías, la intrascendencia de nuestra vida, el sentido que Dios le da a nuestra vida. Porque hemos caminado quizás sin totalmente. sentido, o hemos sentido un vacío existencial, o muchas veces quizás nos hemos perdido buscándole alguna vuelta a la vida, pero en realidad la vuelta
está en lo que Dios tiene para nosotros, en ese rescate que Dios tiene para nosotros. Y mira qué locura que tanto a vos y a mí, para los que no saben, tanto Javi como yo somos adventistas, cristianos, de niños, de pequeños, desde el uso de prácticamente, a ver vos, desde los 12. No, desde que nací. Ah, desde que bueno, sí, los dos desde que nacimos prácticamente. Solo que Javi nació muchísimo tiempo antes que yo. No. Estamos bastante Estamos en la cerca. década de los Pero 30 los dos. sí, qué triste. Bueno, en fin, no, mentira. Se disfruta la vida. Sé que es una etapa hermosa. Lo dice porque yo cumplí años hace poco. Así que bueno, no pasa nada. A fin de cuentas, lo que Pablo nos trata de transmitir de una manera muy especial es qué increíble que todos nosotros tengamos la oportunidad, qué increíble Jesús que nos dio la oportunidad de soñar con algo mucho mayor. Y mira, la búsqueda de sentido, tanto para Javier como para mí, la desarrollamos o la transitamos estando en la iglesia. O sea, yo me acuerdo que no hace tantísimo tiempo encontré el sentido de mi vida en Dios, No, y yo a pesar de tampoco. haber nacido en la iglesia. Tal cual. O sea, haber nacido en la iglesia no te asegura nada, no te pone en un pedestal ni te lleva directamente al cielo. Directamente es como uno nace y encuentra el sentido también quizá más grande en la vida. Digamos. No necesariamente tiene por qué hacerlo desde que nació. Sí, totalmente. Y justamente ahí se genera esta situación que o parece una dicotomía, pero no. Nosotros nos enfrentamos a esos desafíos de la búsqueda del sentido y recién cuando fuimos grandes nos dimos cuenta que el sentido de nuestra vida era Dios y el plan de Dios no era desarrollar el sentido de nuestras vidas último acá en la tierra, sino que el deseo de Dios es que nosotros podamos tener el sentido de nuestra vida en el reino de los cielos y no acá en la tierra. Y claro, cuando nosotros ya aceptamos ese camino, empezamos a valorar muchísimo a Jesús. Y no solamente eso, sino que Jesús pasa a tomar un papel mucho más dinámico en nuestras vidas. No solo a través de Él, sino que nos da la posibilidad de a través de Él tener el Espíritu Santo, que nos ayuda en el desarrollo. Y estaba pensando que, claro, en el capítulo Pablo habla de que nosotros fuimos muertos, los efesios eran muertos en vida, y ahora tienen la posibilidad de ser resucitados. Y es como que yo digo, bueno, antes tenía, era por naturaleza, así lo dice Pablo, por naturaleza hijo de la ira. O sea, naturaleza pecaminosa, naturaleza que tiende al mal. Ahora acepto a Jesús y mi naturaleza cambió absolutamente, abruptamente. Y no, la verdad es que ahora tenemos una referencia y me gustó mucho cómo lo planteaba la escuela sabática, que nuestra naturaleza no es que se vuelve de un momento al otro, ahora somos cristianos perfectos, inmaculados, sino que hablaba esto de que luchamos contra el pecado en sí, no contra los pecados puntuales. Y eso me pareció re interesante, me gustó mucho porque decía justamente eso, dejamos de luchar con los pecados puntuales y luchamos con el pecado como del bando ahora, del bando del lado de Dios, que no quiere que nos perdamos y luchamos contra toda esa tendencia hacia el mal que nosotros tenemos, que no dejamos de tenerla. Claro, exactamente. Yo creo que eso es muy importante entenderlo, como nosotros no dejamos de tener esa naturaleza pecaminosa, porque la lucha continúa y se genera esa lucha. Ahora mirá, si nuestra naturaleza cambiase de un día para el otro, ya está, nos transformamos en Adán antes de pecar y no tenemos ninguna nueva tendencia al pecado, pero no, nuestra tendencia y nuestra naturaleza pecaminosa se mantiene y se va a mantener hasta que Jesús venga. Pero no significa que nosotros ahora seamos esclavos del pecado, sino que ahora nosotros por voluntad propia elegimos batallar con el pecado y ganar toda batalla en la cual se me presente, sabiendo que tengo la promesa de Dios. Pero hay batallas que yo no voy a poder ganar. Primero,
porque soy débil. Y hay un concepto en la Biblia que me parece muy interesante, que es el de pecar por yerro. Que es como si yo estuviera apuntando con el arco hacia el blanco, pero bueno, mi capacidad, yo no soy un robot, así que mi capacidad empiezo a temblar y a pesar de que estuve apuntando al blanco, la flecha se me va y sale disparada para otro lado. Entonces como la Biblia plantea que desde ahora en más no es que no vamos a pecar, sino que desde ahora en más no vamos a elegir nunca pecar, sino que va a ser por debilidad si es que llega a ser. Porque nuestra naturaleza está tan tergiversada y tan destruida y el pecado vive tan internamente en nosotros que, bueno, de alguna manera sigue participando plenamente, pero ahora nunca más de forma voluntaria. Claro, eso es súper interesante porque muchas veces también nos frustramos con eso. Sí, Porque muchas veces es como, bueno, Señor, no quiero pecar más, no quiero cometer más estas cosas, y decidimos no hacerlo. De corazón, sinceramente, elegimos no hacerlo más. Pero en el camino por ahí nos caemos un poco y ahí es como que nos culpamos, nos volvemos a pensar que estamos separados de Dios, que ya no tiene sentido volvernos a Dios, pedir perdón. Como que ya es como si Dios nos hubiera retirado su gracia y ya no alcanza. claro. Claro, y también podemos recordar las palabras de Pablo, dice, eh, como yo hago lo que no quiero hacer. Y es como que él, claro, es que él está convencido, no quiere hacer eso, pero la naturaleza pecaminosa es muy fuerte porque vivimos en un mundo así, porque nuestra naturaleza está contaminada. Y eso nos ayuda a visualizar no a nosotros, porque si yo me visualizo a mí, me vivo deprimiendo, eso es lo que quiere hacer el Satanás, constantemente quiere que yo me mire a mí, vea el desastre que soy, me acuse constantemente y no pueda ver la posibilidad de que Dios esté conmigo, aunque me quiera ver a mí. Pero es que claro, lo que Pablo está tratando de hacer es dirigir nuestra mirada, no a nosotros, sino a Jesús. Y decir, mira, no lo veas, no te veas a vos mismo torturándote por eso. No, hace tu máximo esfuerzo. Ahora tu corazón tiende también en algunas situaciones también al bien, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero míralo a Jesús. Te das cuenta de lo imposible que es ser perfecto. Y por eso necesitas ver la perfección de alguien más. Y por eso nos conecta tan fuertemente con Jesús. Porque estamos, como dice Pablo, totalmente contaminados. Por lo tanto, tenemos que ser totalmente dependientes de Jesús para poder vivir, ser resucitado y un día ser glorificado en el reino del cielo. Y como mencionábamos hace un rato también, esto de la gracia de Dios, la gracia que nos otorga. Y ya nos vamos adentrando en el tema de la gracia. Y Pablo también menciona que somos salvos por gracia. Por gracia sois salvos, dice. Y no por obras para que nadie se gloríe. Y me parece muy copado, me parece muy interesante este concepto. Porque muchas veces pretendemos hacer cosas para salvarnos. Y como estábamos viendo recién, nuestra naturaleza tiende hacia el mal. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer yo para merecer o para ganar la salvación que Dios tiene para mí? Claro. Hasta colaborar, podríamos decir, no se puede, no hay forma. Claro, colaborar, me parece muy interesante esa frase. Claro. Como que quisiéramos colaborar de alguna manera, completando una checklist y diciendo, bueno, yo hice esto, yo hice lo otro, yo hice aquello, yo hice lo demás acá. Y como si eso fuera a otorgarnos alguna clase de mérito, como si nos diera como algo más profundo y voy a estar más cerca de Dios porque hice todas esas cosas. Claro. Claro, y es que sí, y no hay caso en eso. Nosotros, así como lo describe Pablo, estamos tan contaminados que Dios sabe, digamos, que tendemos también a eso. Como a tratar nosotros de ser autosuficientes. Pero tenemos que vivir
de una forma en la que el mundo no nos acostumbró a vivir. O sea, en la sociedad en la que vivimos no gana el dependiente, gana el autosuficiente. Claro, el que hace cosas para sobrevivir, digamos. El sobrevive el que tiene más mérito, pero porque hizo cosas para tenerlo. Claro, y es como prácticamente la fórmula de nuestra vida acá en la Tierra, si no tenemos una visión más amplia que gracias a la Biblia nos la da. Pero es como ir en contra de todo, del pensamiento social, de nuestra ideología, de la naturaleza, de todo. Como yo tengo que vivir pensando constantemente que yo no puedo hacer nada. Pero eso termina siendo algo bueno porque me da la posibilidad de descansar. Entonces como vamos tan en contra de nuestra sociedad, es como que tenemos que aprender a vivir dependiendo de Jesús sin tener la posibilidad de visualizar hacer algo para eso. Y eso nos ayuda a vivir tranquilos, de que lo que había que hacer no es necesario para salvarme, sino que lo hago en respuesta a que alguien me salvó, y no para Qué, salvarme. qué interesante eso que vos decías y que me parece muy, muy copado ese punto de vista. En que yo no tengo que hacer nada me permite descansar, porque muchas veces el no hacer nada nos otorga, nos pone en el lugar de culpa también. Claro, Yo no estoy haciendo nada y me siento culpable porque no estoy haciendo nada. En cambio Dios nos regala la salvación y al mismo tiempo con ese regalo nos da la tranquilidad de saber que no tenemos que hacer nada. claro. Pero no nos da culpa, no nos genera ese malestar. Al contrario, nos trae paz, nos trae bienestar. Claro, y esa paz y ese bienestar termina siendo lo que nos motiva, a fin de cuentas, a confiar en Dios, ya que nos regaló eso, y terminar convenciéndonos de que el plan de Dios para nuestra vida es el mejor. Y por eso es que obedecemos. Y por eso es que nos mantenemos en contacto con Él. O sea, es tan grande la gracia. Si nosotros recibimos la gracia y disfrutamos de la gracia, entonces no vamos a ser esclavos de lo otro. Y por eso Pablo lo presenta así. Estar muerto en vida es también pensar de que yo colaboro con mi salvación. Pero cuando yo entiendo de que sí, mi vida yo era un muerto en vida, era un zombie, Jesús me resucita porque yo lo acepto así, Jesús me vivifica porque yo lo acepté, empiezo a pensar o a disfrutar de que Jesús ya me dio vida, no necesito yo darme vida. Entonces, cuando acepto la vida que Jesús me da, puedo empezar a vivirla tranquilo. Y eso a mí me da mucha paz y disfruto de vivirlo así. Entonces, claro, hoy queremos invitar a todos a que, tal vez con esta idea de la escuela sabática, me parecieron muy interesantes, que podamos visualizar y agradecer a Jesús por lo importante que es para nosotros, por lo increíble que es lo que hace Él, porque nos permite vivir una vida tranquila, pero a su vez gozoso, pareciéndonos cada día más a Él, transformando nuestra vida y así poder continuar. Y si tuviéramos que resumir esta escuela sabática un poco más, podríamos resumirlo en 3 frases. O me parece que podríamos decir 3 situaciones de las que estuvimos hablando hoy. Y uno es que estábamos muertos, estábamos esclavos del pecado, pero Jesús ahora nos libera de eso. Nos da vida junto con Cristo y además, por gracia somos salvos. Creo que estas 3 ideas engloban un poco todo lo que estuvimos charlando hoy. Queremos animarte a que puedas repasar la escuela sabática, que te copes con nosotros para el viernes a último momento hacer el resumen de la escuela sabática, pues esperamos que lo estudies durante toda la semana y el viernes que tengas un apoyo adicional ahí para tener algunas ideas frescas para charlar en la escuela sabática del sábado. Así que te invitamos a que nos sigas, nos acompañes. En las redes nos puedes encontrar como en resumen, en resu.men. Así que nada, que tengas un buen fin de semana y te esperamos la próxima semana.